Estudié mucho mercado americano, hablé también con Fernando Rey, que en esa época era responsable de Garrigues en la oficina de Barcelona. Me gustó muchísimo ese espíritu emprendedor que se tiene en Estados Unidos. Se lanza una nueva firma al mercado, pues hay mucho trabajo por hacer, muchas aristas, digamos, hasta que una marca pues se posicione. El mercado legal ha cambiado completamente, ha habido una transformación. Sociodirectores de firmas del Magic Circle, Freshfields, Linklaters, Clifford Chance, al final destacaban la importancia de la estrategia americana de firmas europeas. Los anglosajones, los inventores de esta profesión de marketing, comunicación y business development. Lo importante es la humildad también que uno se adquiere cuando se trabaja con nacionalidades diferentes y que se aprende de otros, y uno se alimenta mucho de esto. Al final a las firmas les cuesta implementar. Los abogados necesitan a alguien que les guíe. Ha sido muy interesante esa aportación, esa visión empresarial. Los abogados son empresarios. Pude gestionar la fusión entre Hogan y Lovells inmediatamente después. Everything matters, como dicen en inglés. Cada punto cuenta. Nada es un detalle. Última etapa, viviste la de Sherman Sterling y Allen & Overy. El hecho de haber gestionado la primera fusión me ayudó muchísimo a anticipar. Vivimos en la era de los Rainmakers. The Legal Podcast, episodio 21, y hoy estamos de vuelta en Miami con nuestra socia Mireia Bertó. Mireia, ¿cómo estás? Muy bien, Marc. Hoy va a ser un podcast un poquito distinto porque vamos a aprovechar también a que la gente también conozca más sobre nosotros, que siempre estamos hablando del sector, pero también la gente quiere saber sobre nosotros, sobre nuestra firma. Vamos a hablar también un poco de la evolución del mercado, de fusiones, de la evolución del abogado técnico hacia este perfil más Rainmaker, digamos, que estamos viendo. Por lo tanto, vamos a pasarlo bien. Por supuesto, Marc. Y para comenzar, justamente, como estamos hablando de Rainmakers y de este espíritu de emprendedores, dime, ¿cómo comenzaste tú? ¿Cómo comenzó Jericho Associates? Cuéntanos un poco la historia. Pues mira, en el año 2010 ahí nació un poquito esa llama emprendedora, esa pequeña inquietud, donde uno quería básicamente... Bueno, tenía claro que no quería trabajar, digamos, para otras personas. Había estudiado también el mercado americano, me gustaba muchísimo ese espíritu emprendedor que se tiene en Estados Unidos. Empecé a indagar también, yo vengo de la rama Administración, Dirección de Empresas, y cómo podía ser aportar una visión empresarial en otros nichos o otros sectores donde no hubiera como un punto tan sofisticado, ¿no? O donde no hubiera como una evolución, ¿no? En esa época indagué mucho en la parte del sector legal, estudié mucho mercado americano, hablé también con Fernando Rey, que en esa época era responsable de Garrigues en la oficina de Barcelona. Me trasladó, digamos, en esa conversación vía por email, que había oportunidades en esa vertiente más de marketing jurídico, business development, etc. Y eso fue un poco, digamos, los puntos, ¿no? 2011 hice el máster en administración de firmas de abogados. Ahí también tienes la oportunidad de ver distintos tipos de firma y desde dentro, ¿no? Porque hubo la oportunidad de visitar 4 casas cuando estaba antes de la última sede de Almagro. Hubo la oportunidad también de visitar a EY como una Big Four y también una firma boutique. Y nada, a partir de ahí, bueno, una evolución, digamos, un poquito en esa línea. Yo creo que muchísimos aprendizajes, ¿no? Porque cuando se lanza una nueva firma al mercado, pues hay mucho trabajo por hacer, muchas aristas, digamos, hasta que una marca pues se posicione, pero eso fue un poquito esos inicios. Muy bien, qué interesante. Y bueno, comenzaste a trabajar en el sector legal, lo escogiste y tu trayectoria ha sido muy larga justamente en el sector legal. ¿Te gusta ese sector, obviamente? Casi 15 años acompañando a todo tipo de firmas. Fue muy interesante también en los años 2016 y 2017 el hecho de trabajar nuestra propia internacionalización, tanto en mercados como Perú como Colombia. También con una firma de Londres que forma parte del top 15 de firmas en Reino Unido y su entrada en Madrid, en España. Fue también un proyecto muy interesante. Y al final esa vertiente internacional te abre muchísimo las miras. Tú lo sabes, que has trabajado en todo tipo de continentes, diría, y por lo tanto esa parte pues la entiendes a la perfección. Y por lo tanto
al final se trata de plasmar esa visión de ser la primera firma que está posicionada en temas de estrategia, marketing jurídico, comunicación, gestión de la reputación, directorios internacionales y desarrollo de negocio. Esa fue un poco la visión. Tuvimos suerte que en esa etapa inicial de, como decía, de los años, digamos, 2016-2017, en esa etapa inicial de internacionalización de nuestra firma, poder trabajar con firmas muy importantes. Y pudimos trabajar sobre todo con la confianza, ¿no? Qué importante es cuando hay managing partners que tienen esa visión empresarial y puedes llevar a cabo trabajos donde se pueden implementar muchas cosas. Por lo tanto, eso es uno de los puntos que uno más agradece, esa confianza de nuestros clientes. Por supuesto. ¿Es eso lo que te motiva, Marc, la confianza de los clientes? Sí, al final, digamos, a mí lo que más me llena, digamos, es sentir el progreso, ¿no? Y el progreso desde un punto de vista amplio, desde uno mismo, desde su vertiente más personal y de su propio desarrollo, a más, por supuesto, colectivo, cuando toca estar formando, capacitando pues, a un equipo en el cual pues, tienen que apuntar a la excelencia y tienen que encarnar, digamos, esos valores apuntando al 10 y apuntando siempre a la excelencia como creo que siempre hacemos, ¿no? Por lo tanto, que se traslade esa cultura hoy en día es fundamental. Sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo que explicas que tienes 15 años de experiencia profesional, es decir, que viviste los 15 años de evolución de este mercado legal, puesto que justamente el mercado legal ha cambiado completamente. Ha habido una transformación en profundidad del mercado legal y por ende también de personas como tú, justamente, de personas que trabajan con el ámbito legal. ¿Cómo viste tú esta evolución? ¿Cómo la viviste? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos estado, por supuesto que ha habido otras consultoras, firmas, agencias, etcétera, pues que han salido tiempo más tarde y que han replicado un poquito el modelo, ¿no? que nosotros iniciamos en su momento. No obstante, para nosotros es un orgullo, digamos, el haber empezado, digamos, en esos años, porque no había prácticamente nada, no había absolutamente nada en esa época y bueno, cuando hay que crear el camino siempre cuesta más, porque las únicas referencias que podíamos tener en esa época nos inspiramos bastante en David Maister, por ejemplo, de Maister Associates, que al final ha sido un consultor de gestión de despachos muy reputado y con una visión muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, él fue una referencia. También de Eugenia Navarro también he aprendido mucho en el año 2011 cuando estuvimos con el máster de administración de firmas de abogados y ella siempre ha estado ahí ayudando. Y bueno, y todo lo demás ha sido en base a intentar, en base a perseverar, en base a probar. Obviamente, quien crea que hay fórmulas mágicas o caminos, al final lo que no nos hemos cansado es de seguir intentando el desarrollo de un proyecto que el cual pues, podemos decir que está muy consolidado, con una cartera muy importante, con un equipo consolidado, con unas jurisdicciones donde estamos presentes también destacadas y eso al final lleva tiempo, lleva consistencia, perseverancia y muchas ganas, y eso es lo que hemos intentado inculcar. Por supuesto. Y lo que me gusta mucho cuando hablamos justamente de la profesión legal y de lo que hacemos con los bufetes de abogados es el hecho de que tú siempre actuaste desde el exterior de los bufetes y yo del interior de los bufetes. Y yo justamente cuando comencé a trabajar en este sector fue hace 25 años, cuando ser Business Development o Marketing era únicamente redactar submissions, hacer presentaciones, etc. Y como tú viví la transformación del sector legal desde el interior de los bufetes de abogados y justamente formándose, aprendiendo y transformando este rol que al principio no era un rol tan fundamental como lo es ahora, que sostiene la estrategia y que necesita cada vez aprender y ir más lejos, ¿no?
Desde mi punto de vista, yo he aprendido mucho con Rainmakers, con Managing Partners, con los que yo he trabajado desde muy joven, personas que me han enseñado muchas, diría yo, maneras de actuar, maneras de trabajar, me han dado muchos consejos y gracias a esos mentores, gracias a esos Managing Partners con los que yo he tenido la suerte de trabajar, de diferentes nacionalidades obviamente, me ha ayudado y me ha dado una visión, que es una visión estratégica, diría yo, de este rol. Y poquito a poco he tratado de cambiar justamente la visión que los socios tenían internamente del rol de Business Developer, hacerlo mucho más estratégico, desarrollar más el posicionamiento interno de estos equipos, formar, como le decías tú, por la excelencia y con el ejemplo a los equipos con los que siempre he trabajado y evidentemente también enriquecernos de diferentes culturas. Y mi carrera ha sido dirigida mucho hacia el internacional, justamente por esto que pienso yo que la riqueza está también en la colaboración con culturas, justamente en esta riqueza de ideas que han guiado mi carrera profesional. Sí, y obviamente muy importante. Eso te iba a decir. Cuéntanos un poquito sobre la primera firma en la cual entraste. Cuéntanos esa primera experiencia. Sí, entré, bueno, primeramente, muy interesante, hice estudios de comercio internacional. Yo me destinaba a una carrera diplomática y de una manera un poco, diría yo, sorprendente, cuando hice mis estudios y terminé mis estudios en Columbia University, lo que yo quería era regresar, ir a Europa, que conocía muy bien y me gustaba muchísimo, también todos los países europeos. Y tuve la suerte en ese momento de tener una beca de excelencia del gobierno francés que me impulsó para venir a Francia y para desarrollar mi carrera ahí. Y comencé primeramente con un bufete de abogados, Freshfields, que era en esa época un bufete de abogados totalmente espectacular y premium. En esa época, evidentemente, había menos bufetes de abogados, el mercado legal era muy diferente y comencé a trabajar en la oficina de París de Freshfields. Y después, poco a poco, mi carrera profesional y mi apetencia también por diferentes roles me llevaron a Herbert Smith, donde pude gestionar, gracias a mi managing partner y mi mentor, las alianzas estratégicas con diferentes bufetes de abogados internacionales. Descubrí el gusto y me dio el gusto por el internacional, el conocimiento de otras culturas y de otras maneras de hacer business también. Lo importante es la humildad también que uno se adquiere cuando se trabaja con nacionalidades diferentes y que se aprende de otros y uno se alimenta mucho de esto. Después de Herbert Smith fui a trabajar en un ámbito diferente que es un Big Four, PwC. ¿Por qué? Porque a mí me atraía muchísimo este sector de consultoría. Me gustaba muchísimo el hecho de que ellos estaban muy avanzados a nivel del business development, de las herramientas utilizadas, de la gestión de los mercados, de las industrias, de la segmentación que existe ahora y que todas las oficinas de abogados la han puesto en marcha. Pero en esa época ellos eran precursores. Y fui a trabajar con ellos, dirigí el desarrollo de Price durante varios años, viajando bastante también, con esa apetencia nuevamente con el internacional, abriendo lo que llamábamos los desks en esa época, que eran muy nuevos, los China Desk, los Latin American Desk, etc. Descubrir el hecho de que el business se podía hacer de manera mucho más, diría yo, con una cultura mucho más fuerte y orientada a diferentes mercados. Entonces eso comencé a hacer en Price. Evidentemente equipos muy grandes, aproximadamente 600 personas en esa época. Y gracias a esa experiencia increíble en la que aprendí sobre todo muchísimo,
pude gestionar la fusión entre Hogan y Lovells inmediatamente después. Que eso fue... Bueno, acaparó yo creo que muchos titulares. Era una fusión transatlántica muy, muy importante. ¿Cuáles fueron un poco las claves? ¿Cómo viviste esa fusión y cómo fueron esas claves de esa operación? Aprendí muchísimo sobre justamente las diferencias culturales, sobre todos los puntos que tenemos que tener en consideración cuando se gestiona colaborativamente una fusión. A trabajar en equipo, eso es muy importante. A afirmar su leadership también, me parece muy, muy importante. Y sobre todo a tener diría yo, everything matters, como dicen en inglés. Cada punto cuenta. Nada es un detalle en una fusión, desde tu papel en el que escribes, desde tu letterhead hasta tu website, etc. Todos los puntos son importantes en una fusión. Es en realidad como crear un bufete de abogados nuevo y hacerlo todo desde el principio. Es muy interesante esto, sobre todo cuando tienes que gestionar un aspecto humano, financiero, un aspecto de clientela también. Entonces hay que tener las herramientas necesarias y el conocimiento necesario para gestionar esto, sin hablar evidentemente de la serenidad, del hecho de poder ser justamente una persona que coordina y de leadership, como decía, que es necesario en este tipo de operaciones. Sí, te diría también el factor generosidad, ¿no? Es decir, no podemos ser egoístas en este tipo de operaciones. Tienes que confiar realmente en quien está liderando la operación y pensar en ese bien común, pensar en ese conjunto, pensar en esa confianza que hay que depositar en quien está liderando la operación, tanto en un lado como en otro, para que al final se llegue a buen puerto y no se rompa por el camino o haya una fuga de talento. Absolutamente. Y otro punto también que aprendí en las fusiones desde el punto de la ejecución. Es decir, que evidentemente hay muchísimas cosas que hacer y como lo dices tú, hay muchos detalles justamente que atender y la ejecución es clave. Y tener equipos y gestionar equipos y tú ser parte de ese equipo que ejecuta y no únicamente piensa, pero que ejecuta de A a Z el proyecto es fundamental. Y eso es una de las lecciones aprendidas de este tipo de fusiones. Uh-huh. Siguiendo un poco con la parte de fusiones, en la última etapa viviste la de Shearman Sterling y Allen & Overy, donde ahí pues también tuviste un reto importante con salidas de abogados que hubo en Shearman. ¿Qué diferencias viste de una operación a otra? Primeramente, el hecho de haber vivido dos fusiones es algo muy excepcional, puesto que no me esperaba yo vivir dos fusiones tan grandes en mi carrera profesional. Sin embargo, el hecho de haber gestionado la primera fusión me ayudó muchísimo a anticipar justamente lo que iba a suceder en la segunda fusión, a anticipar y tratar de hacer que todo funcione correctamente. Evidentemente, como en todas las fusiones, hay puntos de acuerdo como puntos de desacuerdo y en esa fusión tan grande había muchos puntos interesantes de sinergias, de clientes, de una sinergia geográfica perfecta, una sinergia de clientes perfecta, evidentemente, pero ahí vemos, y lo que aprendí ahí es la importancia del factor humano y cultural. Puedes tener clientes, puedes tenerlo todo sobre el papel, pero si desde un punto de vista humano las cosas no funcionan, evidentemente, bueno, puedes llegar hasta el final operacional de la fusión, pero cada persona decide lo que es más conveniente para ellos. Sí. Y luego, desde el punto de vista del sistema de remuneración, ¿cuáles son un poco las claves de ese entendimiento, ¿no? Porque al final, cuando un modelo americano viene de un Eat What You Kill y un modelo británico de un Lockstep, ¿dónde está ese punto de equilibrio final? Como dices tú, equilibrio. Es uno de los puntos cruciales para que un bufete de abogados funcione correctamente. Son dos culturas diferentes. Hay una cultura que es más de meritocracia y una cultura que es más de fidelidad.
Entonces el objetivo desde mi punto de vista y lo que pude ver yo en estas dos fusiones y en Sherman Allen últimamente es el hecho de que para tener un sistema de remuneración que funcione tiene que ser un sistema único, adaptado al bufete de abogados, que tenga justamente que tome en consideración las diferencias culturales de los dos modelos y no aplicar únicamente los modelos ya preexistentes. Es decir, que es tailor-made. Eso, desde mi punto de vista, sería lo más importante a nivel de la remuneración, saber que cuando tu bufete tiene su cultura, su manera de funcionar, sus personalidades, su historia, no podemos únicamente aplicar un esquema. Tiene que ser un esquema propio, desarrollado, aceptado por los socios y justamente que también esté en adecuación con los valores de la firma. Últimamente hablaba con un managing partner que me decía que el sistema de remuneración para él era evidentemente importante, pero que lo que le interesaba al final del día era más el aspecto humano que el aspecto financiero. Lo que tenemos que tener en vista es el hecho de que el punto de vista financiero y humano, si es que funciona, tu bufete puede desarrollarse de manera mucho más sostenible y a largo plazo. Uh-huh. Hace poco me hacían dos preguntas básicamente. Una, por un lado, ¿dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? Donde ahí al final nuestra red internacional de Mirovia pues, jugó un papel importante. O sea que ese punto... Vivimos en la era de las conexiones. Y al final esas conexiones internacionales de colegas, de entre personas que vas conociendo a lo largo de la trayectoria, pues sucede eso, ¿no? Connect the dots y al final pues se dan a cabo estos proyectos, estas relaciones, digamos, ¿no? Y luego, por otro lado, me han preguntado mucho sobre Jericho Academy, ¿no? Cómo nace la idea, la parte de la sala Legal Rainmakers, qué necesidades viene a atender. Y creo que sí que es bueno contar con un poco más de detalle sobre estas iniciativas, porque al final hemos visto, y nos ha pasado también, incluso antes de conocernos nosotros, años 2021, 22, 23, hemos dado muchísimas formaciones en España, en Latinoamérica, y al final hay una satisfacción muy grande, pero luego las firmas en general implementan mal. Implementan mal por distintas razones, o porque no tienen las personas adecuadas, o porque no hay la mentalidad de hacer que las cosas pasen y de ejecutar, o bien por falta de metodología, hábitos, personas, la razón que sea, pero al final a las firmas les cuesta implementar, ¿no? Y de ahí un poco ese brainstorming tiene que haber un sistema, digamos, de mentorización a esa franja de socios jóvenes y esa franja de directores o personas que llevan cierto recorrido y que tienen que dar ahí como un paso más, ¿no? Y bueno, y al final, atendiendo a esa necesidad partiendo de la base que vivimos en la era de mayor competitividad del sector legal, pues al final vivimos en la era de los rainmakers. Correcto, Marc. Sobre todo que en todas las profesiones es necesario tener capacitación y seguir informándonos sobre lo que hace el mercado, aprender. Como lo dices tú muy bien, somos eternos alumnos siempre. Y esta Academy justamente es, desde mi punto de vista, no únicamente el hecho de dar mentorías y de acompañar justamente el desarrollo a los abogados que quieren adquirir capacidades de rainmakers, sino también desde un punto de vista de capacitación personal. Es algo interesante puesto que todos aprendemos más, todos puede incluso ser un foro de discusión, un foro de intercambios de best practices, puede ser también una oportunidad excelente de team building entre socios. Y lo que es interesante en estas capacitaciones es que después de haber dado, como tú lo decías, tantas formaciones a través del mundo con diferentes culturas, etcétera, lo que vemos es que los abogados, obviamente, necesitan a alguien que les guíe. Necesitan a lo que llamamos nosotros un Sherpa, necesitan una guía, necesitan a alguien que les diga, incluso si son cosas
simples, puesto que están muy ocupados, puesto que su rol es un rol muy técnico detrás del ordenador, evidentemente. Nuestro rol y el hecho de tener estas capacitaciones les ayuda a concientizar, a tomar conciencia del hecho de que tienen que salir, de que tienen que desarrollar, de que hay técnicas, de que hay metodologías simples, pero que hay que poner en práctica. Y si es que alguien te lo dice, si es que te ayuda desde el exterior, si es que alguien está ahí para acompañarte y para guiarte, es evidentemente mucho más fácil. Las capacitaciones que hacemos, evidentemente, son capacitaciones no únicamente técnicas, pero que se han enriquecido con toda nuestra experiencia. Sabemos lo que funciona, lo que no funciona, podemos adaptarnos a los diferentes sectores, a los diferentes países, etcétera, en diferentes lenguas. Eso también me parece importante mencionar, puesto que cuando uno discute, como en esta discusión en español, en nuestra lengua, es muy diferente que justamente de adquirir conocimientos de una lengua que no es la tuya. Entonces, eso también pienso que es un punto muy diferenciante y muy interesante de nuestra Academy, es el hecho de que nos adaptamos totalmente al bufete de abogados, a su cultura, a su metodología, incluso a su lengua, a su origen, a su mercado, y que traemos toda nuestra experiencia, la ponemos en la mesa y justamente ayudamos a los socios, les acompañamos a ir a nivel más allá. Sí, absolutamente. Al final es un doble beneficio. Es un beneficio primero para descargar a socios que generan y que aportan mucho, pero que no tienen o el tiempo o las ganas de estar formando a esos socios jóvenes o a esos senior, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el beneficio de esos senior o esos socios jóvenes necesitan sentir que hay una apuesta real en ellos y que hay esa inversión en esa formación, no solamente un café cada 6 meses y ya, o sea, no. Hay que realmente demostrar que se hace una apuesta en ir curtiendo esas habilidades que el día de mañana van a hacer que tengas mejores ratios de cross-selling, de upselling, que generes relaciones de más confianza con tus clientes, que puedas anticipar las insatisfacciones de tus clientes gracias a esa relación trabajada y construida y, por lo tanto, que juegues con ventaja, ¿no? Entonces, hay esa doble apuesta y hemos visto casos absolutamente increíbles de personas las cuales pues, no se creían pues, que podían realmente ser generadores, ser rainmakers, aportar nuevos negocios, cómo se les ha ayudado. Hemos vivido todo tipo de casos. Obviamente, cada despacho tiene sus puntos de dolor de forma distinta, pero es muy bonito realmente ver esa evolución. Es realmente algo que te llena, porque es no solamente ayudarles en toda la parte técnica de tu experiencia por haber trabajado con muchísimas firmas, sino además también en esa parte más personal también. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces en las oficinas de abogados tienes socios y abogados que se sienten muy solos, de los que les piden desarrollar una clientela, desarrollar una cifra, etcétera, y no saben por dónde comenzar. Y obviamente uno de los objetivos de esta mentoría es que valorizamos mucho a todas las tipologías de abogados que cohabitan en estas oficinas y que podemos tratar a un senior partner, a un managing partner, como a un socio joven, de una manera totalmente personal y ayudarles en justamente la gestión de su carrera, porque eso es muy importante. Y como lo decías tú, el hecho de que socios jóvenes y menos jóvenes participen en una misma sala, eso también genera mucha emulación, genera una energía muy positiva para todos los miembros de la oficina de abogados. Es algo que yo he visto en estas mentorías. Absolutamente. Entonces, bueno, las firmas medianas y grandes están felices con este tipo de actividad o de proyecto que es Legal Rainmakers. Las firmas boutique, firmas 1 millón de euros aproximadamente de facturación, algunas un poquito más, otras un poquito menos, pero se quejaban, ¿no? Se quejaban ¿y por qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Cómo realmente pueden este tipo de firmas apoyarse? Porque en ocasiones o no tienen la partida presupuestaria o no tienen la mentalidad, porque al final hay un tema de mentalidad fundamental,
Nosotros desde nuestros inicios teníamos clarísimo que había que reinvertir constantemente en el negocio. No hay otra. Es decir, no te sirve de nada intentar apilar y apilar y apilar. Tienes que estar reinvirtiendo en tu persona, en tu desarrollo y, por supuesto, en la empresa. Eso tiene que ser la filosofía hasta que ya llegas a un punto donde ya puedes apuntar a una estrategia más de rentabilidad o de otro tipo de inversiones, etcétera, ¿no? Pero las firmas que sí tienen esa visión y esa mentalidad, lo hemos visto también en la nueva sala que iniciamos, de hecho, el 13 de enero de este año, la sala Next Generation. Y aquí especialmente ha sido muy interesante esa aportación, esa visión empresarial. Porque bien en Rainmakers atacamos puramente negocio y desarrollo de negocio y estas habilidades para llevar a la firma a otro nivel, incluso con socios con facturaciones de 7 cifras. Es decir, hemos tenido gente muy, muy potente. Pero una sala, digamos, como Next Generation, al final aquí se trata de la visión empresarial y esa visión de cuadro de mando, ¿no? Donde históricamente las firmas han fijado mucho en ratios solamente de facturación, pero ahí se les da esa visión de tienes que tener esa perspectiva de clientes, saber sobre la satisfacción de tus clientes, fidelización, retención, tienes que tener la perspectiva de marca, cómo tu marca está impactando en el mercado, en medios de comunicación, posicionamiento en rankings o premios si ya estás preparado y si no lo estás, pues ir sembrando para ello, el impacto en redes sociales, página web, toda la vertiente de marketing digital, perspectiva de procesos, automatización, tecnología, eficiencia, y perspectiva de formación, crecimiento, capital humano, retención de talento, etc., ¿no? Entonces, eso al final es lo que se trata, de inculcar esa visión más empresarial, ¿cierto? Exactamente, porque los abogados son empresarios. Los abogados... Aunque no lo crean a veces. Exactamente, son empresarios y ahora en el mundo actual en el que vivimos, los que justamente lograrán crecer y desarrollar mucho más son los que han entendido esto, los que quieren capacitarse, los que quieren comprender un poco más como un CEO, ¿no? Cómo funciona un bufete, que saben desde el punto de vista financiero hasta el punto de vista humano y que gestionan su bufete de abogados como una empresa que debe producir, como una empresa que debe de desarrollarse, como una empresa que debe tener una imagen de marca muy fuerte. Y una empresa en la que necesitan justamente capacitarse también de manera permanente. Entonces nosotros les ayudamos con esta sala Next Generation a capacitarse en ese rol, que es un rol muy complejo. Estamos formando los Managing Partners del futuro, justamente. El Managing Partner del futuro es el que va justamente poder conocer todos estos aspectos muy bien, los va a poder anticipar. Y hablábamos de retención, obviamente, retención de clientes, retención del talento humano, pero también cómo desarrollarse ellos como líderes en su ámbito, como líderes en su práctica. Y eso es un punto que lo que hemos visto de nuestra experiencia funciona muy bien y les ayuda muchísimo a avanzar. Y en las salas Next Generation, también lo que yo quisiera resaltar es el hecho de que ellos pueden comunicar también, ellos pueden comunicar entre ellos, pueden valorar sus experiencias y hay muchos intercambios, muchas discusiones, etc. Y vemos que tienen problemas comunes, tienen inquietudes comunes y eso también es algo que es muy interesante en este tipo de mentorías en las que hacemos venir bufetes de diferentes horizontes, de diferentes culturas, pero todos tienen un mismo objetivo, una misma línea justamente que quieren seguir, todos quieren progresar evidentemente y nosotros estamos ahí nuevamente para guiarles y ayudarles en eso. Sí, muy interesante la última sesión donde hablamos de en qué momento tengo que fichar, cuáles tienen que ser mis ratios de beneficio para poder ya hacer la siguiente inversión para los próximos fichajes, ¿no? Estando en Estados Unidos, al final lo hemos vivido también en los premios Legal Marcom, donde al final sociodirectores de firmas del Magic Circle, como Freshfields, Linklaters, Clifford Chance, al final destacaban la importancia de la estrategia americana de firmas europeas, porque al final la economía americana
va a seguir creciendo y va a jugar un rol importante, ¿no? Especialmente en esa visión de Agenda 2030 y quiénes serán esas 15 primeras firmas que ocupen ese top, ese ranking mundial, bueno, ese ranking en Europa, y cuáles son esas 15 primeras firmas que liderarán el mercado en Estados Unidos, ¿no? Y cuáles son las coincidentes, ¿no? Dónde están los puntos de coincidencia entre ambos mercados. Porque al final esas son las que se van a llevar un gran porcentaje del mercado legal, ¿no? Por lo tanto, imagino que lo sientes también un poco como yo, ¿no? Es decir, la importancia del mercado americano, como hemos vivido en la gala, lo sentimos también aquí, en las conversaciones con managing partners que tenemos, va a jugar un rol muy importante. Por supuesto. Y podemos también, viendo un poquito al pasado, decir que los anglosajones son los inventores de esta profesión de marketing, comunicación y business development. Son los primeros que lanzaron esta reflexión sobre la estrategia de los bufetes de abogados. Los primeros que comprendieron que un bufete de abogados es una empresa. Y los primeros que comenzaron a crear justamente KPIs o maneras de gestionar un bufete para que el bufete crezca, sea sostenible, etc. Entonces, es muy interesante estar en este mercado que es precursor y que sigue inventándose, reinventándose cada día. Ahora con la inteligencia artificial estamos en un momento crucial y Estados Unidos siempre está en la punta, trata siempre de ir más allá, de ver más allá de la esquina, como decimos nosotros, y nosotros seguimos, nos formamos, nos interesamos mucho en este mercado justamente por el hecho de que es un ejemplo y no me sorprende el hecho de que este mercado va a seguir creciendo y que digamos, la globalización va a venir mucho con la colaboración con Estados Unidos. Sí. En unos días vamos a estar en la IBA de Lima. Tú has estado muchos años trabajando, digamos, muy vinculada a la IBA. ¿Qué esperas de lo que viene y cómo sientes que las firmas se están empezando a organizar también en este tipo, digamos, de concentración de abogados? Me parece, la idea de haber hecho una IBA Latinoamérica me parece excelente. Me parece que las preocupaciones, las dificultades son comunes. Es un mercado extremadamente diverso, es un mercado muy rico, es un mercado que tiene muchísimo potencial. Va a ser muy interesante justamente escuchar a los ponentes, escuchar a las diferentes oficinas de abogados latinoamericanas sobre lo que quieren realizar, sobre lo que están haciendo en este momento y sobre todo sobre los proyectos que vienen. Porque no olvidemos que el IBA es justamente una asociación que permite también la capacitación de los abogados, les ayuda, les acompaña, y justamente el hecho de que haya un IBA Latinoamérica muestra la importancia de este continente, de este mercado, que sigue creciendo, que sigue innovando y que está muy presente ahora a nivel de la economía mundial. Entonces sí, estoy muy interesada en ver cómo esto va a funcionar. Vamos a ver los temas, vamos a participar con muchos socios, con muchas oficinas de abogados. Vamos a ver mucha gente justamente y hablar de estos puntos que son puntos esenciales que vienen desde este continente justamente que está creciendo cada día más. Sí, absolutamente. Mireia, un podcast distinto, el que ha salido hoy, pero muy natural, muy en nuestra esencia, y creo que es importante ahora que ya llevamos 20 podcasts donde algunos de los primeros justamente los iniciamos aquí, en este mismo plató, hiciéramos como esa mini parada en ese podcast número 21 para también hacer esa puesta al día de nuestra firma. Así que mil gracias por acompañarme. Sí, muchas gracias a ti, Marc. Y seguimos. Gracias. Seguimos.